Hola, bienvenidos queridos amigos a este tercer episodio de Fe Sin Filtro. Pues hoy tenemos algo que ha estado moviendo a la ciudad, incluso yo consideraría al país o al mundo, y es el tema sobre los jóvenes. ¿Qué pasará con nosotros los jóvenes? Hoy en día el país, la sociedad, la economía, incluso la misma religión ofrecen un futuro muy prometedor para los jóvenes. Se habla de una degradación de valores, de una incompetencia social incluso de parte de nosotros, y por lo mismo se piensa que es culpa de uno mismo como joven, ¿no? Pero hoy vamos a abordar este tema. ¿Quién realmente es el culpable de esta situación social en la que el país está? ¿Por qué hoy en día hay un futuro casi desesperanzador para la juventud? No se ve una posible solución y pues vamos a abordar este tema que es muy interesante porque el hecho de poder estar aquí para mí y podernos expresar aquí con un grupo de expertos, ahorita se los voy a presentar, es un privilegio. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Para empezar, les presento, ya conocen aquí a Aarón, nuestro gran teólogo de cabecera, uno de los mejores teólogos de Morelia. A Brandon, que también pues ya saben, un joven que la verdad con un amor por Dios y por la palabra de Dios, que la verdad es de admirarse. Y un muy buen historiador que nos va a ayudar hoy con muchos datos interesantes, Israel. Y pues, antes de nada, quiero que veamos un video que el equipo de aquí de Fe Sin Filtro nos dimos a la tarea de hacer aquí en el centro de Morelia. Maestro, no sé si hay manera de que nos lo reproduzca, por favor. Buenas noches, ¿cómo estás? Todo bien, aquí todo bien, disfrutando de la noche. Oye, Richard, sabemos que hoy en día México está sufriendo cambios en su estructura social, hay muchas opiniones, mucha controversia. ¿Tú qué opinas del estado actual de nuestro país? Yo opino que está muy mal. Bueno, la violencia más que nada que está azotando el país y con los hechos que pasaron últimamente, pues es un claro ejemplo de que México está muy mal. ¿Tú qué opinas del país? Ay, que sí estamos para el perro. El sistema de salud está muy mal ahorita actualmente. Las autoridades no están haciendo lo que deben hacer y esto nos enoja como país. ¿Cómo consideras el país hoy en día? La verdad, pues se siente muy inseguro. Ya no puedes salir de noche sin saber o pensar que algo te puede pasar por la situación del país ahorita en este momento. Para mí México es un país que no me gusta por muchas cosas: la inseguridad, el sistema de transporte público, la salud pública, el sistema académico. Pues creo que sobre todo se habla mucho de la inseguridad que hay aquí. Me interesa que es un país demasiado bonito, sobre todo hablando de Michoacán, pero por tanta inseguridad que hay, creo que se hace como una nube dentro de esto que pues siento que es lo que más conoce la gente fuera de México, la inseguridad que hay aquí, no tanto la belleza de todo el país, ¿sabes? No me gusta nada, la verdad, porque mucha inseguridad, no hay confianza en nadie, no podemos confiar en nadie. Por ejemplo, un caso sería lo que pasó en estas festividades de Noche de Muertos, ¿no? O sea, ahí muestra la inseguridad que estamos pasando en el país. ¿Tú qué consideras que México necesitaría hacer para mejorar esta situación? Cambiar al gobierno más que nada, porque es muy ineficiente, la verdad. ¿Cuál crees que sea la solución para que nuestro país socialmente funcione de una mejor forma? Ok, primero que nada, centrarnos en los puntos más débiles, que yo siento que es la salud y el campo, que lo están dejando de lado. No les están dando tanta importancia como lo debería ser. ¿Cómo cambiarías el país? Por ejemplo, el sector salud, seguridad pública, porque también pues ahora sí que corruptos le quitan mucho a la gente, y cuando la gente ahora sí que ya no tiene más que dar. Ahora sí que orientarnos a hacer el bien como sociedad. De que todos estén bien buenos, de que haya buena convivencia, comunicación entre sí, como para tener un buen ambiente, claro, y así obviamente poder como manejar en este caso que está mal, lo que es el gobierno, ¿sabes? Saber elegir nuestro gobierno. Primero que nada, pondría prioridades e intentar hacer lo más sincero posible, y si se puede. Por ejemplo, está el caso de El Salvador. Bukele cambió El Salvador así. ¿Qué le funcionó a Bukele? Pues yo creo que Bukele pues es muy sincero y él realmente quiere hacer las cosas bien. Su principal objetivo en el país pues es fomentar los valores, y él atribuye pues su éxito a Dios. ¿Consideras que tenga algo que ver Dios con el éxito de El Salvador? Tal vez sí.
Por ejemplo, pues sinceramente la religión trajo a la sociedad la moral. Muchos valores, por ejemplo, católicos, pues si los ves bien, pues realmente están bien, o sea, no es como que sea algo malo. ¿Los valores de la Biblia son necesarios tomarlos hoy en cuenta o qué opinarías tú? Hay muchas cosas de la iglesia que pues están bien fomentarlas, pero sinceramente los valores pues, de la Biblia o de otras religiones, quitando lo malo como el Corán o ese tipo de cosas, pues están bien y yo creo que la gente pues igual y debería fomentarlas. ¿Qué valores crees que el país está carente? De hecho, eso es lo que se necesita, el respeto, que veo que vivimos en un México muy carente de valores, sinceramente, el amor también. ¿Consideras que el país está pasando por una crisis de valores? Sí está pasando por eso y está muy mal, la verdad, la situación. ¿Qué consideras que está mal dentro de la sociedad? Falta de valores más que nada, o sea, falta empatía, falta mucha empatía aquí. Yo lo que opino es que todos los jóvenes quieren dinero fácil. Sí. ¿Ustedes consideran que es necesario que una persona pueda funcionar si cree en Dios o creen que no tiene nada que ver? Pues no es tanto creer en Dios, sino que pues es uno el que hace las cosas, no solamente Dios. ¿Tú qué opinas? ¿Dios es importante en la vida del humano? Sí, mucho. Mucho. ¿Crees que una persona es buena porque cree en Dios? Pues hay personas que sí no creen en Dios, pero yo sí creo en Dios. Yo sí. ¿Tú crees? Yo también creo mucho en Dios. ¿Tú consideras que la religión puede aportar algo para ese perfilamiento del que estamos hablando hacia la sociedad? Yo siento que sí. Yo pienso que la religión sí tiene algo que ver. ¿Tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. En base a tu creencia en Dios, ¿consideras que si todos creyésemos en Dios, sería una realidad, una mejora en la sociedad? Sí, yo siento que sí. Estás bien contigo mismo, estás bien con Dios, estás bien con la sociedad. Yo creo que si todos creyéramos en Dios, yo creo que todos pensaríamos como en ayudar a los demás, ¿sabes? No estoy de acuerdo ni en desacuerdo con la religión porque al final creo que cada quien encuentra su manera de sobrellevar todos los problemas dentro de la política y personales. ¿Tú crees en Dios? Creo en Dios, no soy católica, no tengo religión, solo creo en Dios. ¿Y en base a tu fe puede suceder un cambio en el país? Pues sobre todo hablando internamente, no tanto como los demás, ¿sabes? Para mí Dios me da una paz y para mí simplemente liberarme a hablar con Él y saber que pues al final estoy con Él de cierta manera. Pero no creo que todos debamos creer en Dios y también no creo que pues esté en manos de Él todo esto, porque también nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena. Así que orientarnos a hacer el bien como sociedad, pero yo creo que independientemente de si es con Dios, es con una religión o simplemente es por tu persona, dirigir la idea a hacer el bien como sociedad y aportarnos mutuamente entre nosotros. Claro. Perfecto. Pues esto, Linet. Gracias, gracias. Que tengan muy buena noche. Gracias. Sí. Muchísimas gracias, hermano. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ya acabamos de ver este video. Este video lo hicimos más que nada también para conocer la perspectiva fuera de la iglesia, lo que los jóvenes piensan. O sea, también podernos conectar un poco más con el sentimiento social. A veces como jóvenes en la iglesia vivimos muy aislados de opiniones, de tendencias, incluso de cosas que están afectando a jóvenes fuera de la iglesia. Y muchas veces queremos ayudarlos desde nuestro sesgo, desde nuestra opinión, desde nuestras, a veces nuestro contexto. Pero como jóvenes es muy importante darnos cuenta que existen otros contextos. Obviamente la palabra joven pues habla de una persona carente que todavía no aprende y con la experiencia va a seguir aprendiendo. No necesariamente inmadura, pero es una persona que nos falta. Yo soy joven todavía y considero que me faltan muchas cosas por aprender, por mejorar y más que nada por eso es que decidimos hacer esta entrevista, porque pues realmente una opinión desde otro contexto a veces ayuda mucho a madurar. Bueno, pues quiero saber su opinión de ustedes. ¿Qué les pareció el video? Aarón. Pues la verdad es que está muy bien hecho. Felicidades. Gracias. Al equipo de Fe Sin Filtro. Muy bien hecho el video. Gracias. La verdad es que hay mucha... Creo que de repente las palabras de los jóvenes son muy ambiguas. Eso yo me he dado cuenta. Los jóvenes están hasta cierto punto alienados de lo que pasa, ¿no? O sea,
están absortos en su realidad, y no saben qué hacer, ¿no? No saben, no están instruidos en nada, ¿no? Justamente en el área en la que yo me desempeño, que es la del servicio público, yo me he dado cuenta que en este sentido el gobierno, por ejemplo, no hace campañas para educar a la gente, por ejemplo, de educación vial. No existen. No existen. Tú aprendes a manejar como tu papá te da a entender o... Incluso no se pide examen para licencia. O no sé si últimamente se esté pidiendo, pero antes bueno... Te cobran por te el cobran examen, pero no te hacen examen. No te pues hacen debería ningún ser examen. gratis, ¿no? Cambiaría... habría menos accidentes, yo creo. Pues es El un tema es que problema. no es un requisito para darte una licencia, o sea, debería de ser más bien, no si te cobran, no, un requisito. Primero preséntame tu Sí. examen y ya luego vemos. Pues para todas las cosas, ¿no? Hablábamos ayer ayer estuve ahí en una fiesta, en una reunión con algunos amigos y hablábamos precisamente de eso, de que si yo tuviera la oportunidad de establecer ciertas normas, por ejemplo, hablaban las personas del video de la política, ¿no? De los políticos, del gobierno. Si yo fuera parte del gobierno en mi área, que es la iglesia, toda esta parte, pues que es lo que a mí me interesa, ¿no? Sí. No es el arte, no es la música, es más bien la parte de la religión. En primer lugar, yo exigiría que todas las personas que predican tuvieran una preparación académica. Yo lo exigiría. Fíjate que respecto a eso de la educación académica, tengo entendido que en algunos estados del país ya se lo están pidiendo. Sí. Ya se lo están pidiendo. Bendito Dios que se lo están pidiendo. Y para mí, apoyo totalmente, o sea, creo que comparto la idea contigo, porque realmente, pues, es un tema delicado, porque la palabra de Dios sabemos que es para cualquier persona. No importa si estudia o no estudia. No se debe de privatizar, no se debe de restringir el hablarla, aunque yo consideraría que la educación hoy en día no es tan... es accesible. O sea, ya la persona que no estudia también es porque no tiene interés, no quiere hacerlo, ¿no? Y no me refiero a estudiar en una universidad o en algo, sino que si esa persona no aprende pues mejora en su lectura, mejora en su comprensión social, pues para mí esa persona yo creo que pues no se está tomando en serio las cosas. Al contrario, está hablando desde una perspectiva egocéntrica. Para mí sería así. Pues justamente es lo que quiero dar a entender. Mucha gente se escuda, mucha gente que se dedica a la religión, ¿no? Que es su sustento. Esta parte de la religión se escuda en que es para Dios, en que pues no se necesita, o en nuestro contexto no se necesita un título para poder enseñar. Y yo también estoy de acuerdo en que no se necesita un título para poder enseñar o para poder tener un llamado de parte de Dios. No se necesita un título, no necesitas ni siquiera terminar la primaria, ¿no? Esa es una vocación, como algún otro oficio. Pero el asunto aquí es que el ambiente universitario es necesario en la vida de las personas, porque en el ambiente universitario es donde son confrontadas tus ideas. Ciertamente. Eso es algo muy importante, porque la mayoría de estas personas que no han tenido esa formación, no han tenido a alguien tampoco que le confronte las ideas. Y si no tienes a alguien que te confronte las ideas, tú creces como ahora sí, como Dios te da a entender, o ni Dios, ¿no? Sí. Como tu mente te da a entender. Y aquí el asunto es eso, que este ambiente universitario, precisamente en las escuelas, así funciona, con este contraste de ideas, con el debate. Sí. Es algo que no se ve en las iglesias y es algo que no estamos acostumbrados, siendo que, por ejemplo, en el tiempo de Cristo era muy común. Israel tendrá una opinión más amplia al respecto. Sí. Era muy común que los grupos fariseos se enfrentaran en un debate de ideas y que al final a lo mejor no estaban de acuerdo, pero en este debate, ¿sí? De hecho, no recuerdo si a ti te lo escuché la primera vez, pero en este debate, en medio de ellos dos estaba el Espíritu de Dios.
Eso no sé si tú alguna vez lo dijiste. A ver, Israel, ¿qué opinas de este tema, Israel? Bueno, primero que nada me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias. Sí, es emocionante el poder compartir este tipo de temas. Viendo el video, a mí me da gusto escuchar las opiniones, independientemente si estoy de acuerdo o no con ellas. Claro. Porque me deja ver, y también sí denoto en la mayoría de las opiniones una parte de ambigüedad, como lo dice Aarón. Sí. Pero aún a pesar de eso me da gusto el escuchar que la gente, por lo menos, y sobre todo jóvenes, porque la mayoría fueron jóvenes los que opinaron, bueno, todos más bien fueron jóvenes los que opinaron, hacen un esfuerzo por sustentar su postura, al menos un pequeño balbuceo, vamos a llamarlo así, en algunos casos. Otros sí tienen, por lo que escuché, un criterio más amplio, pero ya al hacer el esfuerzo por definir una postura en cuanto a un tema, yo creo que ya es de aplaudirse. ¿Es ganancia? Ya es ganancia. Sí. Porque justamente hoy en día la juventud tiende a tener apatía hacia las cuestiones sociales, políticas que permean a nuestro alrededor, y realmente creo que el ser humano es muy difícil que se pueda enajenar de ella. Decía un filósofo español llamado José Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. Es decir, aun aunque digamos que a mí no me afecta, no tiene nada que ver conmigo lo que esté pasando en Estados Unidos, en El Salvador, que escuché que hablaban de Bukele, lo que está pasando ahorita con el gobierno de la 4T aquí en México, que a mí no me importa absolutamente nada de eso, pues al final de cuentas, el solo hecho de tomar una postura de que aparentemente, entre comillas, no te importa o no te afecta, realmente eso ya está definiendo tu yo con el contexto. Me gustaría comentar algo antes de que sigas, Israel, porque tocaste un punto muy importante. Y Brandon ahorita va a dar su opinión. El día que estuvimos ahí en el centro haciendo las entrevistas, me di cuenta porque a veces uno se deja llevar por lo que dicen los demás, pero no sales a ver y darte cuenta de que a veces la realidad es muy diferente a lo que se está hablando. Mucha gente tiene un prejuicio de que a los jóvenes no nos importa la política, de que a los jóvenes no nos importa el estado social que se esté viviendo, por ejemplo, una decadencia de valores. Me llamó mucho la atención que, si ponemos atención en el video, todos los jóvenes van a un lugar. La decadencia o que los valores, a lo mejor suena raro, han perdido valor. Ya no se cultivan, pero me gustaría a lo mejor dar una opinión un poco fuerte de que no es esta generación la que hizo que los valores, otra vez vuelvo, pierdan su valor. Los jóvenes hoy en día han crecido y por una inercia, un sistema ya establecido, ¿no? Y este mismo prejuicio nos lo permite ver, de que yo salgo y veo jóvenes nobles, ¿no? Jóvenes que sí quieren cambiar la situación, pero no hay un líder. No hay una persona que sea un guía como Jesús lo hizo, o como los apóstoles, o como Moisés, ¿no? No hay un líder que fomente sus valores, que tenga la fuerza de decir, vamos, o sea, yo les enseño el camino. Y ese es el mayor problema que yo vi, y cuando estuve ahí y terminamos, me dio una tristeza y una reflexión muy similar, yo me imagino, a la que Jesús sintió cuando dice en Mateo y en Marcos que vio a las multitudes que estaban dispersas y se compadeció de ellos. O sea, estamos hablando de un tipo, pues la compasión es un tipo lástima. A lo mejor suena fuerte la palabra, porque los vio extraviados y sin un pastor. Y entonces es un prejuicio que los adultos dicen, los jóvenes no tienen las ganas. No, ellos no tienen el interés. Pero es que los jóvenes, la palabra adolescente significa adolecer, o sea, falto. Justamente debería existir la paciencia con los jóvenes, pues porque son jóvenes. Son jóvenes. Y Brandon, a ver, ¿tú qué opinas de lo que...? Pues yo creo que va muy relacionado a lo que dices. Cuando estábamos por ahí
buscando los prospectos para hacer las entrevistas, digo, para no ser como invasivos, ¿no? Estábamos buscando ahí qué personas veíamos como motivadas a querer dar su opinión. Y digo, a simple vista veías personas que decías, sí, yo creo que sí se anima, ¿no? A dar su opinión, pero te acercabas y estaba esa postura que mencionas, ¿no? Que no me interesa. No me interesa. Y ibas con uno que se ve como un poquito más así cohibido y, oye, ¿quieres aportar un poco? Sí, claro. Y te accedían te daban acceso a su tiempo. Creo que sí, es un común denominador hoy en día en los jóvenes. Algo que yo platicaba con mi esposa referente a lo que hicimos, era que yo veía en los jóvenes que tenían el deseo muy, muy escondido ahí dentro de ellos. No sé si tú percibiste lo mismo, pero tenían como el deseo de querer un cambio, de ver cómo sería tener un cambio, cómo sería que esto fuera una realidad, mis sueños, mis añoranzas, ¿no? Pero ellos están permeados de toda esta marea de ideales, de influencias, ¿no? Tanto como políticas, tanto como culturales, tanto como socioculturales, pero también me di cuenta que la gente sí tiene hasta cierto punto un criterio en el tema religioso, en el tema de Dios. Por ahí yo a unas personas que entrevistaba les preguntaba, o sea, ¿tú crees que la religión puede aportar un cambio social en tu país? Y decían que sí. Digo, no sé si tuvimos como la coincidencia de toparnos con estas personas que son creyentes a su forma, pero decían que sí. Entonces yo consideraba, en mi perspectiva, era que ellos, la mayoría iban a decir, no, la religión no sirve de nada, no, ¿para qué? Pues si son... Pero me sorprendió ver la postura, al menos de estos dos muchachos, que dijeron sí, yo creo que sí. Incluso hasta de un muchacho que tú, si eres si juzgas por la apariencia, puedes decir, no, este cuate está totalmente en contra de Dios. Pero él terminó afirmando, diciendo, creo que está bien, la religión trajo valores y trajo cosas buenas, que si tú las ves bien, están bien. Entonces, sí, los jóvenes hoy en día sí están permeados de muchas cosas que sí aportan a la decadencia de la sociedad, pero creo que hay una esperanza en ellos que se necesita ver. Sí, yo quiero comentar algo. Me doy cuenta que de repente los jóvenes tienen muchas cosas que decir. Así es. No me parece extraño, porque los jóvenes o ya toda la gente a través de las redes sociales nos llenamos de mucha información. ¿Cierto? Mucha información. Información verídica, información falsa, pero al final información. Y siempre tenemos la necesidad como de compartirla, ¿no? De vaciarnos para seguir aprendiendo, para seguir... De hecho, en esta parte del estudio, pues yo cuando estaba estudiando teología, yo aprendí, puedo decir, más de los debates y de las pláticas con mis propios compañeros que de las mismas clases. Porque en estos debates es donde yo me motivaba a estudiar. Uh-huh. Y los mismos compañeros te dedicaban a... Sí. Te recomendaban bibliografía, mira este, y órale, y estudias. Entonces tu opinión va teniendo más forma. Así es. Justamente, creo que en esta parte, los jóvenes en general tienen mucho que decir y no existen los espacios. Los espacios están muy condicionados. Y no se diga, ya abordándolo al tema que me compete, pues en la iglesia. Uh-huh. Los jóvenes de las iglesias tienen mucho que decir, pero no lo dicen. ¿A quién se lo dicen? Por varios factores. Por muchos factores. Ajá. Y el asunto es ese, o sea, ver que hasta qué punto se ha metido el gobierno o el sistema del mundo y no nos hemos dado cuenta. ¿El sistema del mundo en qué sentido? En el sentido de que para el sistema el sistema de producción, tú eres un eslabón más, ¿sí? Sí. Tú eres un eslabón, faltas tú, tu individualidad, no importa porque al rato yo lo reemplazo, ajá, ¿no? Así funciona una empresa, así funciona una fábrica, así funciona lo que quieras, los ¿no? calcetines. Los calcetines.
Así funciona la maquinaria social, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con esto? Que esto también se mete en la iglesia. Entonces, en la iglesia, tú eres un número más. Eres una persona que llena un asiento y que muchas veces llena el ego de un líder, pero careces de criterio y careces del espacio para poder manifestarlo. Porque si tú piensas cualquier cosa, ¿no? No necesariamente algo diferente, simplemente el espacio o la necesidad de compartirlo. Muchas veces estos jóvenes que van a la iglesia no tienen oportunidad de compartirlo con sus padres porque sus padres tampoco van. No van. Claro. Están en otro mundo. Y dentro de la misma iglesia no hay el espacio para poder abrir, para poder hablarlo. Y hace rato yo comentaba, para debatirlo. Ujú. Es que el debate es malo. Señor, vaya a la historia. El debate no es malo. El debate, en la historia de la iglesia, se han establecido los dogmas a través de los concilios, a través de precisamente de los debates, a través precisamente de los problemas, de que no se entendía una cosa y la gente los tenía que discutir. Sí. Bueno, justamente allí creo que encontramos una de las razones por las que no se ha hecho mucho eco, no se ha llegado como se quisiese en las cuestiones políticas dentro del ámbito, sobre todo de las juventudes y de las juventudes de creyentes en términos generales, porque se ha tendido a estigmatizar la palabra política, pensar que la política está totalmente ajena a la fe, cuestión que no es verdad, que no es cierto. De hecho, Aristóteles decía que somos animales políticos, son politicón. Quizás eso se escucha un poco raro para los Tú lo serás. Pero bueno, Ya me enojé. Botellita de ajedrez. Animal viene de ánima, de una persona dotada de vitalidad, de ánima, que ejercemos el ejercicio del poder, el ejercicio de la administración. Ese es un tema de también. la administración pública. Y todo eso lo encontramos del ejercicio del poder en una familia, en una casa, en un hogar, en una pareja incluso, y por supuesto también en la iglesia. De ahí la importancia de involucrarnos en este tipo de temas, en este tipo de temas políticos que no están ajenos, para mí no están ajenos a la fe. A mí me llama la atención cómo el padre de la fe, que se considera el padre de las religiones monoteístas, Abraham, cuando recibe ese llamado especial de parte de Dios, Dios no lo mandó a pregonar una religión, no lo mandó a pregonar fundar una fe. nación, ¿no? Lo mandó a hacer política, exactamente. Lo mandó a fundar una nación, en otras palabras, a establecer un orden social, político en un territorio. Eso es política al final de cuentas. Sí. Y ahí vemos cómo a veces pensamos que una persona de fe, una persona de santidad debe ser alguien que se aparta por allá a los montes. Hay un versículo, perdón, en especial que escucho que mencionan, que lo dice, es Pablo, se lo dice creo a Timoteo, no recuerdo en qué carta, la verdad tiene... Pues no son muchas. Y se lo dijo a Timoteo, no son muchas opciones. Sí. Pero a ver, échale. Ajá, dice que el que se enlista en el ejército ya no tiene que ver con los negocios de este mundo. Y dice así que el que se enlista para el trabajo del Señor también ya no tiene nada que ver con los negocios de este mundo. Pero no creo, los enredos. O sea, yo no lo comparto, pero o sea, estaría bien ponerlo en la mesa porque no sabemos quién pueda decirlo. Es que hay que ¿no? entenderlo. Ajá. Ese es contexto. el asunto, que hay que entenderlo. No, o sea, no... Porque gente lo puede tomar literal, de decir, no, ya no tengo nada que ver, ya no estudio, ya no trabajo, ya no voto, exacto, ¿no? Y que así lo toman. Exacto, hay mucha gente que hoy en día lo toman de forma literal, pero eso es porque quizás están invadidos de una religiosidad y un fanatismo totalmente infundamentado, así como mencionábamos en un principio, ¿no? De que uno aprende a manejar como pues Dios le da a entender o como tu papá te da a entender. Mucha gente así quiere manejar su fe y mucha gente sí quiere manejar su participación dentro de una sociedad como cada quien le da a entender y pues no, siempre hay que encontrar como un cierto equilibrio. Sí, en esa parte sí es cierto que uno tiene que vivir sus propias experiencias
porque el ámbito en el que se desarrolla cada persona es diferente. O sea, eso no es lo otro. mismo. Por ejemplo, Sí. yo en la prepa, que es cuando conocí a Dios, pues tuve muchas crisis en la prepa, ¿no? Porque me encontraba en un ambiente con maestros ateos, con maestros que eran filósofos, que eran, pues gente que estudiaba, ¿no? O sea, y yo me tuve que sumergir en ese mundo, que después me terminó gustando y apasionando, pero me tuve que sumergir para poder darle un fundamento a mi fe. Y creo que en esta parte es muy claro que las circunstancias que vive cada persona pues son muy distintas. Sí. O sea, pero aún así puede haber o tiene que haber una guía. Es lo que comentábamos en la clase pasada, el programa pasado, que de repente no hay como una guía. O sea, a veces pareciera que la iglesia quiere meterse tanto en ciertas áreas y descuida a otras que son quizá más importantes, como la participación social en la forma de gobierno, la política. Sí. Se descuida tanto, no hay una enseñanza clara, también desde los púlpitos es muy ambiguo, o de plano es muy marcado, porque... ¿Por qué crees que sea así? Yo creo que es muy ambiguo. Bueno, comento las dos posturas. Creo que o es muy ambiguo o es muy marcada la preferencia hacia cierto partido o hacia cierto candidato. En ese sentido, pues por un interés personal, sin duda. O sea, si tú tienes afinidad, si tú vas a sacar raja de alguien, pues vas a ejercer tu poder de influencia para llevar a lo más que puedas a que esté esa persona en el poder. Pues es raja, o sea, y es que así funciona todo, así funciona. Corrupción al Así final. En sí, funciona o sea, la tú vida. estás diciendo, bueno, lo que entiendo es que dices, los congregantes no se involucran en la política, pero los líderes sí están involucrados. Exactamente. Ajá. O algunos. Lo que pasa es que no Exacto, algunos. se involucran, como decía Israel, ya estamos aquí. No, aún, por ejemplo, el decir, yo decido no votar, es una manera de responder a esto. Todos estamos sumergidos. El asunto es que la gente no se involucra porque hay alguien que lo represente. Entonces deciden dejarle la responsabilidad de su elección a la persona que está al frente. Sí. Pero esta persona que está al frente puede ser una persona buena, con buenas intenciones, o puede ser un desgraciado, que use a la gente que tiene 20, 30 o miles para favorecer a alguien que al final su forma de llevar las cosas puede ser cuestionable. El ejemplo más claro de esto es Estados Unidos y cómo se instrumentaliza a la religión y a la iglesia para favorecer. En Estados Unidos. Claro, Sí. para favorecer a la persona que está ahorita en el gobierno. Pero, y que muchos sectores del cristianismo estamos diciendo, Donald Trump no nos representa, no representa al cristiano. ¿Pero qué es esto? Están instrumentalizando a la religión. Ponerlo como... Y que Pues pueda claro. haber quienes sí, por ejemplo, sí los represente Donald Trump. Sí. El punto está aquí. Sabemos. Yo creo que debemos de ser claros de que no les estamos diciendo tomen esta postura o tomen la otra. Exacto. Lo que les estamos tratando de transmitir a quienes nos estén escuchando, sobre todo las nuevas generaciones, es a que sustenten un criterio bien establecido. Por ejemplo, lo que menciona, ¿no? Si alguien va a decidir no votar, ok, esa es una postura incluso política que se puede adoptar, pero que tú sepas bien por qué no lo vas a hacer. Claro. Sí. Para que el día de mañana también no te quejes, porque a veces, justamente, a veces los creyentes, yo veo que se quejan de que están legalizando el aborto. Están legalizando el aborto, pues cierto partido hegemónico, creo que sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Ahí sí puedes decir nombres. Pero después te das Aquí cuenta sí, que... aquí es sin filtro. Oiga, hermano, usted se está quejando del aborto, pero pues usted votó por ese partido. Pero ¿Cómo estás? a mí me gusta. Y te encuentras con la postura que dicen, ay, es que no sabía. Exacto. O sea, no, ni siquiera se informan como para saber definir. O como decía Aaron, ¿no? Se dejaron llevar por su líder que los representa. Exacto. Sin verdaderamente hacer un ejercicio de conocer las posturas ideológicas, los programas, los planes de gobierno que tiene. Mira, respecto a este punto, yo creo que es un error de cada individuo.
Aarón lo comentó bien, a lo mejor me voy a regresar algunos minutos atrás, pero comenta algo sobre estudiar, sobre cultivarse, sobre usar el debate. Es sano en este aspecto, porque cuando una persona empieza a usar ¿cómo se podría llamar? Pues a usar su lado crítico al pensar, ¿no? Pues empieza a estudiar, ¿no? Empieza a decir, oye, como que no me cuadra esta postura, como que yo mismo me pierdo aquí, no lo entiendo, ¿no? Así que este es un problema, no lo culparía 100% a líderes, que no son todos. He conocido muy buenos líderes, claro, que incitan, que impulsan a las personas a tomar una decisión libre, ¿no? El detalle aquí es que México, en general nuestro país, sufre mucho esta parte ignorante. Nuestro país no es un país que fomente el estudio, que fomente un pensamiento crítico en cada persona. Y no tendría yo que decir pruebas, o sea, se ve cómo está viviendo el país, ¿no? Se ve la situación, yo creo que ya un poco muy denigrada, hasta en la vida de los humanos, o sea, de aquí en México, que no tenemos una calidad de vida digna. O sea, hablamos de personas que se transportan 4 o 5 horas para llegar a su trabajo. Eso no es una vida digna. Hablamos de personas que todavía siguen ganando menos de 2,000 pesos a la semana. Eso no es una vida digna. y mira, y bien, ahora vuelvo a lo que tú dices. El cristiano se aparta de la política. Esas son las consecuencias de que el cristiano no esté en la política. Claro. Cuando Moisés fue líder de Israel, cuando lo sacó de Egipto, que iban camino en el desierto, dice que sus sandalias no se desgastaron, no tenían necesidad de sombra porque, o sea, la nube, comida. Eso es lo que hace un líder. Y en las iglesias, hablando desde el gobierno y en las iglesias, el líder, ¿cuándo busca una vida digna para sus jóvenes? Uy. O sea, se jactan de tener las mejores conexiones, según cada pastor o cada líder en su ciudad, ¿no? Me llevo bien con el gobernador, me llevo bien con el presidente. ¿Y para qué le sirven esas conexiones si no va a dignificar a las personas que... O sea, si los jóvenes cuando salgan y choquen con la realidad de que ya no son simples jóvenes de una congregación, ahora tienen que mantener una familia, ahora tienen que ver dónde van a vivir, se topan con la realidad que una casa no vale 50,000, 100,000 pesos. Una casa, hablamos de que la inflación está gachísima ahorita, que ni siquiera quiero meterme a ver cuánto vale una casa. Sí, así me pasa también. Nadie quiere volver a ver cuánto cuesta. En Facebook mejor la pago. Ándale, exacto. Te reprendo. Así que ¿dónde están los líderes? Yo sí quisiera decir algo. Suerte. Eso está muy fuerte. Eso está muy fuerte. Es muy incisivo tu comentario, pero realmente que es importante comentarlo. Mira, yo ahorita me considero recién casado todavía, tengo 2 años y medio de casado. Felicidades. Gracias. Y de verdad que sí veo que la realidad es otra totalmente a la que a veces, aún en las iglesias, se les llega a compartir a los jóvenes. A veces los líderes, quiero pensar que bien intencionados, tampoco digo que mal intencionados, bien intencionados, sinceramente, pero a veces la sinceridad no es lo que te lleva a establecer la verdad, porque tú puedes estar sinceramente equivocado. Y a veces los líderes les hacen ver a sus jóvenes de que mira, Dios te quiere aquí tocando tu guitarrita toda la vida y Dios te va a bendecir de manera sobrenatural y vas a tener todo lo que necesitas. Quizás lo estoy simplificando muy burdamente, pero creo que ustedes me entienden, ¿verdad? Y la verdad es de que no es así. No es así. Los líderes necesitan incentivar a las nuevas generaciones a que salgan adelante en los espacios públicos, a que busquen lugares en los espacios públicos, en la academia, en la ciencia, en la cultura y también, por supuesto, en la política. Creo que los líderes de las iglesias, los líderes cristianos, les ha hecho mucha falta eso, llevar a sus jóvenes a que se involucren en
vamos a decirlo así, en el mundo, en el buen sentido de la palabra, no en el mal sentido de la palabra, y no nada más estarlos llevando siempre a que se involucren en actividades de la iglesia, en retiros, en congresos, porque la verdad es de que sí, cuando sales ya a la vida real. A la vida real, te topas con pared a veces de fea forma, y a veces sí te llega te lleva a pensar, si quizás yo le hubiera invertido un poquito más de años de mi vida a otras cosas, hoy quizás mi situación sería distinta. Y es que no todo el mundo va a ser pastor, no todo el mundo va a ser un líder religioso. Ese es el asunto. Y no por eso es una mala persona. No, pues claro que no. O sea, precisamente pensando en este tema, ¿qué es lo que quieres? Un político, en este caso, un político cristiano o un cristiano político. ¿No sería lo mismo? No. Porque tú puedes evangelizar a un político, pero no es lo mismo que una persona crezca con esta cultura y esa persona sea encaminada hacia la política. Son cosas muy distintas. Es una esencia, ¿no? Que ya no... Claro. Que no se define. Precisamente, y ahorita veía aquí, dice este verso, Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo siempre he entendido este verso, o bueno, normalmente se entiende como que instruyas al niño en el camino de Dios. Tus hijitos, ¿no? Pero el texto no dice eso. Dice, instruye al niño en su camino, en el camino del niño. ¿Me entiendes? Sí. O sea, ¿qué habilidades tiene el niño? ¿Cuál es su camino? No el camino de Dios, porque no está hablando de Dios. El contexto no está hablando de Dios. Verso atrás, es un versículo que está aislado. Tenemos que... Se puede manejar así, se puede interpretar así. Claro, así siempre se ha interpretado. Pero si tú vas, dice, instruye al niño en su camino. No en el camino de Dios. Sí. Dice, instruye al niño en su camino. ¿Cuál es el camino, por ejemplo, de un niño que tiene talento para la música? Pues ese es su camino. Instrúyelo. Dale, sí, métele. ¿cierto? Y no necesariamente que se haga músico significa que se va a alejar de Dios, ¿no? No. El asunto es que todas estas capacidades, todas estas inteligencias que ahora se manejan, inteligencia política, inteligencia científica, musical, inteligencia de muchas hay una teoría dentro de la psicología que así lo maneja. Cada persona tiene una inteligencia distinta o son inteligentes en varias áreas. El asunto es identificarlas y encauzar a los niños ahí. Sí. Pero a un niño que crece en un ambiente, vamos a llamarlo cristiano, en términos generales. Digo, puede haber mucha clase de cristianismos, puede ser un pésimo ambiente cristiano. Pero digamos, estamos hablando de gente que busca el bien, ¿no? O sea, es la responsabilidad de los padres y de los líderes identificar las personas idóneas dentro de su congregación. El otro versículo, ahorita yo creo que Dios nos está hablando. Dice, como saetas en manos del valiente, ¿no? Son los hijos habidos en la juventud. Y obviamente viene, no solamente es hacia los hijos de carne, o sea, un líder también tiene esa responsabilidad, tiene esa función de un guía espiritual, de un padre. Así es. Entonces, o sea, tú la flecha no la lanzas al mismo lugar, no tiene el mismo objetivo una flecha. Tú puedes usar una flecha para derribar un enemigo, pero también puedes usar una flecha en este sentido para alimentar a tu familia, ¿no? Sí. Pues o es que para practicar simplemente. Se nos olvidan cosas, ¿no? Dice que el que no sirve para los suyos es peor que un incrédulo, ¿no? O sea, aparte de ser un proveedor, parte de ser responsable de servir a Dios, podríamos usar infinidad de ejemplos, ¿no? Pero al final de cuentas yo creo que la fe no ha sido una fe efectiva o una fe eficiente de los cristianos. Lo vemos, el país 99%, y dejémonos ya de pentecostés católico. O sea, aquí Dios es Jesús en México, ¿no? O sea, ya también tantas cosas de que es que tú no crees en mi religión, pues no eres parte del pueblo de Dios, ¿no? En fin, la palabra de Dios nos llama a ser eficaces, dice Santiago. ¿Cuál es la verdadera religión, no? O sea, es la que cuida a los huérfanos, a las viudas.
o sea, se puede ahí, o sea, sabemos y mucha gente lo conoce, ¿no? Así que aquí lo importante es que el cristianismo ya debe de salir de estas 4 paredes en las que se ha encerrado. Y hablo en general de católicos, de todos, ¿no? Se han encerrado a un sistema religioso y pues digámoslo ritualista, ¿no? De que venimos, estamos en el culto, nos vamos y ya. Pero la vida no nos hace seres efectivos, no nos hace... Tú dices una palabra que ya se me olvidó y de hecho de ahí me inspiré de esta palabra. Pero se le llama ser una persona competente, una persona que realmente es funcional, esa palabra. Una persona funcional, porque la palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, te está hablando de, pues, ¿qué pasa cuando una persona es libre? O sea, si una persona está encadenada, está restringida, está limitada. Cuando una persona es libre, no tiene límites. O sea, simplemente lo podemos interpretar de muchas maneras. Sí, claro. Pero aquí ahorita que están diciendo, es que ¿dónde están los líderes, no? ¿Te dolió? Sí, me dolió y ¿saben por qué? Por el tema de que yo, al menos la esperanza que yo tengo, y que no es una esperanza solo de que tuve un sueño bonito, sino es una esperanza sustentada en lo que yo creo que Jesús va a hacer cuando venga otra vez, es que va a restaurar todas las cosas. Jesús va a venir y va a restaurar todas las cosas. Ahorita son dolores de parto que bien ya habían estado dichos por él. Si vemos todas... Brother, aquí nos podemos hablar y solamente exponer la confusión que hay en la sociedad. Tú puedes pensar de una manera, Isra de una, Aarón de una, Aarón de una y yo de una. Pero la realidad aquí es que se necesita justamente un líder. Y hoy en día, como lo hablábamos, ¿no? En el primer episodio hablábamos de que es que ya no hay maestros, ya no hay gente que quiere ensuciarse las manos. Eso es una realidad. Pero porque la gente ya no sabe de tanta información que tú decías que hoy en día hay, ya no sabe cuál es la fuente confiable de un buen conocimiento para impartir. Ahorita ya la gente no analiza, no le interesa saber. Están saturadas y por ende ya no saben cuál es la fuente la fuente del conocimiento digno de ser impartido. Sin embargo, en este contexto, como cristianos, llamémoslo como quieras, ¿no? Es que el cristiano necesita de todas estas ciencias y de todas estas disciplinas, teología, lo que sea. Pero sí, esa es una realidad, pero hay una fuente infalible y es la palabra de Dios. Sí. Hay una fuente infalible donde, como decíamos en un principio, puedes abordar cualquier tipo de tema. Ese día que platicábamos, fue ahí en tu trabajo, fue algo que a mí me hizo como un clic que me hizo. Es cierto, la Biblia en sí misma desvela cualquier tipo de tema que tú quieras abordar, pero se necesita de alguien, de un orador, ¿no? Y ahí es donde a veces encontramos ese tema que dices, a veces la gente no estamos tan capacitadas que aún incluso queriendo utilizar, teniendo la buena intención de utilizar la Biblia, yo no estoy tan capacitado y ni tengo las herramientas sólidas para hacer match con la Biblia, con la verdad que hay en la Biblia y poderla exponer. Ahí es cuando ya somos carentes. No se necesita un líder en especial, un pastor de tal denominación, en mi opinión. No se necesita un líder político, cristiano político. Eso es vano al final de cuentas. ¿Qué se necesita? Un bien común. ¿Cómo vamos a llegar a un bien común? Al menos políticamente, en el sector político, no creo que encuentres un alto porcentaje de gente que tenga una intención verdadera de conseguir un bien común. No. Cada quien está detrás de sus intereses propios, como le mencionabas. En el sector social, aplica lo que tú dijiste de este filósofo español. O sea, soy yo y mi realidad. O sea, existe el egoísmo. Pero aquí el punto que debemos remarcar es, en el sector religioso, en el sector de Dios, en el sector donde Dios tiene que ver, existe una mezcla de ambas cosas. Entonces, yo platicaba también con mi esposa y le decía, la iglesia necesita ser restaurada para volver a ser efectiva.
Cuando una iglesia está sana, cuando una iglesia es restaurada y cuando en una iglesia las cosas se están haciendo no conforme a la influencia política o social, sino se están haciendo otra vez conforme a la voluntad de Dios, conforme a los principios de Dios. Los principios de Dios, tu teología no lo cambia. Los principios de Dios, la política no lo cambia. Pero hoy en día en la iglesia se ha permitido que influyan a tal nivel y se han modificado las formas en las que se imparte esta verdad. Entonces, la iglesia necesita ser restaurada nuevamente por el Espíritu Santo de Dios, necesita volver a ser restaurada por la verdad de Dios y sacar todas estas mezcolanzas que no son buenas, que no le hacen bien a la iglesia, pero que sin embargo sí son necesarias. La iglesia ha sido tan inmadura que ha querido adoptar las posturas y opiniones sociales y culturales y políticas y se ha ido a un sesgo de conveniencia de decir, te hablo de la Biblia, pero me conviene hablar de esta forma y con este léxico, de esta manera, para un bien común. La iglesia no fue establecida, en mi opinión, para regir dentro de una sociedad. La iglesia fue establecida para sumar a una sociedad. Sí. ¿Me explico? Entonces, para dejar como mi punto claro es, la iglesia sí necesita ser restaurada porque la iglesia es el líder, no una iglesia, no una denominación, no un hombre. La iglesia en el mundo es el líder o debería de ser el líder para que la sociedad encuentre un equilibrio, para que la sociedad encuentre esta definición que tú mencionabas, Isra. La iglesia necesita ser restaurada, urge que la iglesia seamos restaurados todos como individuos para poder ayudar a la sociedad y a la política y a todo lo que depende de Dios para definirse.